el volumen. Subí el volumen que terterá. Fantasías, labios que detendrán. Listas abiertas, nadie queda atrás. Acá la inclusión suena de verdad. Si quieres sentir, si quieres vibrar, esta es tu frecuencia, vení a conectar. Inclu Radio Tarobá, suena fuerte el corazón. Inclu Radio Tarobá, más que radio conexión. Inclu Radio Tarobá, somos pura inclusión. Inclu Radio Tarobá, subí el volumen. Bienvenidos y bienvenidas a Inclu Radio Tarobá. Mi nombre es Sebastián Langone y en el día de hoy estoy acompañado por... Lola Pérez. Valentina Masner. Así es. Y nuestra invitada de hoy se define como una persona apasionada de la psicología social, la inclusión y la educación emocional para todos. Ella también es coach ontológica, docente y facilitadora de grupos. Tiene una trayectoria de más de 25 años acompañando a personas en distintos ámbitos. Además, a lo largo de su recorrido ha trabajado en diferentes lugares, siempre con una fuerte convicción, que todas las personas merecen espacios donde puedan ser escuchadas, valoradas y acompañadas. Actualmente desarrolla proyectos vinculados a la salud mental y el acompañamiento terapéutico, promoviendo una mirada humana e inclusiva en cada uno de los espacios donde participa. Nos pone muy felices recibirla en Inclu Radio Tarobá para conversar sobre emociones, inclusión, aprendizajes y todo aquello que nos ayuda a construir una sociedad más humana. Bienvenida, Mariana Fraga. Bueno, muchas gracias. Qué linda presentación, ¿no? Y realmente es emocionante porque uno da por hecho todo el camino recorrido y es como que vamos, ¿no? Medio que a veces, aunque no quiera, en piloto automático, y ahora ver cómo plasmado eso, de verdad me gustó mucho eso porque realmente es una convicción. Bueno, soy psicóloga social también y eso implica que no hay camino sin vínculo, ¿no? Un poco como el creador de la psicología social, Pichon Rivière, como que si hablamos de psicología social aparece él, y si hablamos de psicoanálisis aparece Freud. Bueno, un poco Pichon Rivière camina y trabaja con eso, ¿no? ¿Qué es esto que estamos haciendo ahora? Como somos seres vinculares siempre. Y bueno, y hoy venía pensando ahí un poquito, cuando venía caminando para acá, que estacioné, que este es el mes de la psicología social justamente. Y bueno, para mí que soy psicóloga social es mucho conectar con estas instancias, ¿no? Así que bueno, nada, feliz de estar acá con ustedes. Realmente tenía ganas de venir, sinceramente sigo lo que hacen y me gusta mucho, así que bueno, recontra un placer. Bueno, es un placer también para nosotros y muy bienvenida a este espacio y nos alegra mucho que estés acá. ¿Qué te parece, Luana, si iniciamos con la primera pregunta de la entrevista? Sí, ok, empiezo por la 1. Bien. ¿Conocías Tarobá? Sí conocía. A mí me interesa mucho lo que hace Tarobá. De hecho, no había venido, era la primera vez que vengo, es la primera vez que vengo. Conozco a Mariana Corvo, sé que es una convencida de que trabajar en la inclusión y trabajar en estos espacios es como el camino. Entonces, bueno, nos une mucho eso. Y 2x3, si bien no coincidimos laboralmente, sí desde llamadas por teléfono, de juntarnos, y siempre sale esto, ¿no? Como el camino que ambas hacemos. Y bueno, y se une mucho en Tarobá, creo, porque en realidad siempre ella me cuenta de ustedes, me cuenta todo el trabajo del equipo y sí conocí a través de ella. Muy bien. ¿Vale? ¿A qué se dedica un psicólogo social? Bien. Bueno, yo les voy a contar algo chiquito, pero que hoy también venía como muy removida pensando todo, ¿no? Como la historia. Yo fui psicóloga social por casualidad. En realidad siempre sabía que me gustaba, pero no conocía. Y la verdad, les voy a contar algo. Me anoté en UDELAR para hacer psicología clínica. Y era en la época un poco como que en la pandemia, en donde era muy complicado como la comunicación y estaban cerrados algunos cupos. Y bueno, dije, me anoto y ya está, quedó esperando.
una amiga que es psicóloga me dice, mira Maru, yo creo que este año no va a ser, me puse a estudiar inglés, ¿no? Como esto que a veces terminamos de casualidad en otros lados. Había visto como la grilla de la Escuela de Psicología Social, son 4 años también, bueno, lo dejé ahí. Entonces me contacta, ¿no? por WhatsApp mi esposo y me dice, Maru, esto es para vos, psicología social, es para vos, ¿no? Donde tenía psicología, donde tenía sociología, filosofía, y estaba ahí el grupo, ¿no? Que yo digo, como ustedes veían, hace muchos años mi trabajo siempre es en lo grupal, en lo vincular, no consigo la vida, ¿no? sin grupo. Entonces, ahí arranqué con psicología social, que lo que trabaja es todo lo que es vincular, ¿no? Lo psicosocial, gestionar, ¿no? Los conflictos que van surgiendo. O sea, no existe grupo sin conflicto. A veces es una mirada que parece como, una mirada como no alentadora, pero la verdad que es esa. Entonces, bueno, el psicólogo social lo que hace es interviene y bueno, y saca como del sufrimiento a ese grupo, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí. Bueno, muy bien. Mariana, tu recorrido empezó en el mundo de los equipos y después se fue acercando más al humano y a lo emocional. Sí. ¿Hubo algún momento que te hizo cambiar tu forma de ver tu trabajo? Si te soy sincera, no. Sí, lo que me pasó, y qué interesante esta pregunta. Porque sí, alguna vez, en realidad, me planteó la vida como algunas propuestas que me alejaban ¿no? Como de la salud mental, de lo grupal, antes de lo gerencial, tal vez a veces por economía, y en realidad pude, ¿no? Hoy como mirando atrás el recorrido, pude como frenar y decir, no, tengo que seguir por ahí. Y a veces con dificultades, porque en realidad, jugaban otros factores. Y en realidad no, si te soy sincera, no, pero sí alguna vez me tentó alguna propuesta y como seguir en esa convicción, ¿no? Que se da no solo para los ámbitos laborales, sino como, no, para llegar a cierto lugar, que ni siquiera es llegar, es como el recorrido, no me puedo desviar. Y mismo me pasa también ahora con la educación emocional, ¿no? Que empieza a ser como algo no tan conocido, partiendo de la base que la analfabetización emocional hay un índice muy alto, y entonces, bueno, tirarme al principio en lugares que no está tan conocido, o que en realidad no, sinceramente tampoco está la economía puesta ahí, ni la apertura puesta ahí, fue un camino de decir, bueno, sigo por acá, y sigo, y bueno, y hoy me alegro en realidad de seguir, y esto es un camino que es para siempre también. Sí, sin dudas. ¿Lu? ¿Por qué decidiste estudiar coaching? Bueno, qué buena pregunta también. Qué lindas preguntas. Fue así. Yo siempre trabajé en la parte gerencial, manejando equipos, formando en realidad líderes, encargados, todo lo demás, y encargadas. Y sentía que había una parte de lo que era el manejo de gestionar situaciones, emociones, lo hacía, pero no tenía formación, ¿no? Sí tenía formación de gerencia, de comunicación, pero me faltaba ahí como la parte más desde ese lugar. Entonces me puse a estudiar PNL, pensamiento neurolingüístico. Y ahí me maravilló, porque en realidad empezó como una transformación también personal. Bueno, a partir de ahí fueron 2 años, y bueno, y después en realidad me pareció como maravilloso, y empecé como a escuchar esto de coach ontológico, pero también pasaba otra cosa, que había como cierta, desprestigio a la palabra coach, ¿no? Y hoy por hoy me pasa también, como, bueno, es coach, bueno, pero ojo que en realidad también capaz es que a veces está mal usado, porque en realidad hay mucha gente que estudia coaching y que tiene mucha formación. Y bueno, y ahí me metí en coaching. Después en realidad quise hacer una especialización. Miren cómo es como las vueltas de la vida, ¿no? Quise hacer una especialización y me anoté dentro en una escuela en Argentina, y no había
No había profe para esa especialización. Entonces yo preguntaba y me decían, bueno, no, estamos esperando que venga un profe. Yo también trabajo en paralelo en mi escuela, en realidad también trabajo en consultorio, con grupalidades y con seminarios. Y entonces, bueno, a la persona que le digo, miren cómo es, como que nada es casualidad tampoco. Justo había un link en mi estado de WhatsApp y entra a ver, yo sin saber, porque era un Zoom abierto en ese momento. Y bueno, nada, estuvieron viendo, yo no sabía. Por eso está bueno en esto, que a veces nos ven y nosotros no sabemos que nos están viendo, pero en realidad como seguir con esa convicción de que lo que hacemos nos gusta. Y bueno, y al otro día me llamaron para poder dar como esa especialización. Entonces ahí seguí estudiando y bueno, y después de ahí, bueno, pasó esto de la psicología y de la psicología social y después en realidad me especialicé en gestión emocional, en educación emocional y actualmente estoy haciendo un posgrado de psicología social clínica y bueno, es esto, como que me fue llevando todo ese mundo y creo que nunca se termina. Sí, sin duda, es interesante porque uno del conocimiento, una vez que está dentro de la rama, empieza a descubrir que hay muchas más cosas para poder estudiar o avanzar. Total. Y eso también es esto de que las ganas o el deseo de seguir aprendiendo y descubriendo cosas que obviamente nos van a facilitar para en lo personal y en nuestra profesión. Sí, total lo que decís. Mirá, ahora cuando venía para acá, bueno, una colega, Magela, que es la directora de la Escuela de Psicología Social de EPSU, que siempre están como largando, ahora hay un seminario que lo quería mencionar en realidad, de ambientes saludables, y empieza uno de inclusión en situaciones de discapacidad, ¿no? Entonces, cuando me entero quién es el profe, que en realidad creo que en segundo fue observador mío cuando yo era estudiante, bueno, lo contacto para saber de qué va, también para un poco contarles acá, y digo, bueno, me anoto, ¿no? Y es eso un poco, como que estar adentro, van apareciendo cosas. Yo les voy a contar algo que a mí me da mucha gracia de mí misma, porque en realidad el año anterior, venía de muchos años de estudiar mucho y de tal vez en realidad, bueno, con el trabajo, con la familia, de decir, bueno, necesito como no estudiar, ¿no? Porque me generaba cierto estrés. Los 2 últimos años fueron como, no doy más, pero me gusta, me apasiona. Entonces el año pasado dije, bueno, este año voy a hacer como trabajar en los proyectos, en gestión emocional, educación emocional, psicología social, pero voy a hacer un parate de estudiar. Al 5 minutos me anoté en un posgrado que estaba buenísimo y bueno, en esto de la inclusión me voy a anotar y bueno, y está así, pero está rico porque además conocemos gente, vivenciamos y eso lo aplicamos, es como que te despierta algo para seguir como trabajando en lo que uno hace. Una eterna aprendiz, quizás. Me parece muy bien. ¿Vale? Desde tu práctica profesional, ¿has estado vinculada con la inclusión? Sí. Miren, y yo les voy a decir algo que hice en paralelo, si bien no era mi práctica curricular, durante todo mi tiempo de estudio, lo que hice fue trabajar en lugares, en la comunidad, en escuelas. Me metí por ese rubro, por esa área también con un poco como todo en contra, porque en realidad no hay un lugar que alguien se presente y esté abierto, sino que en realidad, bueno, llevar méritos, hablar, y bueno, estuvo como súper lindo recepcionada, y sí, tuve la oportunidad de trabajar tanto en primaria o en secundaria, en colegios inclusivos o en escuelas también, que sí, de hecho también en esto de formarse y conocer más, porque también creo que uno tiene que tener como la humildad, ¿no? Y la capacidad de estar abierto para aprender y para ir caminando juntos, sí. Bien, bueno, en base a esto que nos mencionás, ¿de dónde sentís que proviene esa implicación? ¡Guau! Che, me re emocionan las preguntas. Saben que lo pensé... Lo pensé de dónde viene esto, ¿no? Alguna vez, y sobre todo este año, ¿por qué estoy haciendo esto? La verdad que creo que, si soy sincera, cuando yo iba a la escuela, me parecía como muy chocante el tema de la inclusión, ¿no? Como, por ejemplo, había algo que se llamaba, que me parece tremendo, que gracias por suerte hoy no existe, y capaz que los que nacieron... no sé, más cercano en el tiempo, no lo vieron, pero en realidad había como, en la escuela había como algo así como se llamaba
clase diferencia, no me acuerdo. Especial. Y a mí me generaba mucho dolor, mucha angustia tal vez, ver como que de repente, no sé, comían aparte, merendaban aparte y no lo podía entender. Entonces no tenía las herramientas como para preguntar, si bien en mi casa sí me daban y siempre iba por ahí, pero en realidad eso creo que ahora que me preguntás, y no me lo había puesto a pensar así como tal cual, fue como lo primero que yo dije, che, esto no está bien, claro. ¿no? Me hace ruido. Que te resonó. Sí. Es como la discriminación positiva. Claro, es una discriminación positiva. Como de niña no tenía las herramientas ni la comprensión para poder verlo, sí percibirlo y sí sentirlo. Y a medida que empiezo, o sea, obviamente a crecer, mirá lo que me hiciste acordar. Empiezo a hacer una especialización muchos años antes en inclusión. Pero hace años, ahora que me acuerdo, y me fascinó. ¿Por qué? Me parecía que ahí me encontraba, no solo con el labor, con lo que iba a hacer, sino con algo que me atravesaba como en lo emocional, ¿no? Como en el corazón. Y fue ahí, yo creo que viene como de la escuela o de mis años como de niñez, donde no podía comprender en esto. A mí me gusta mucho la inclusión en todos los sentidos, porque también entiendo que hay un otro, ¿no? ¿Qué es esto? Me pareció buenísimo lo que dijiste vos, como la inclusión positiva, ¿dijiste? Sí, discriminación positiva. Perdón, discriminación positiva, y es eso. Sí, nunca había encontrado la palabra, pero es eso, siempre como lo pude percibir y no me gustaba, y no me gusta. Y bueno, entonces desde mi lugar siempre intento, desde la humildad y lo que pueda, acompañar eso para que no sea, ¿no? Y creo que también la sociedad la hacemos entre todos. Y puede... Somos seres sociales. Sí. Y tengo ahí como una esperanza siempre viva de que puede ser posible y que creo que es posible siempre, que vamos avanzando también. Sí, totalmente. Mariana, trabajaste en contextos muy diversos. Sí. Quería preguntarte, ¿qué descubriste sobre la importancia del vínculo humano más allá de las diferencias? Sí. Lo que descubrí, no sé si lo descubrí, lo reafirmé, que somos todos iguales. ¿No? Que tal vez en contextos diferentes, en situaciones diferentes, en familias diferentes, en situaciones diferentes, siempre hay algo que nos iguala, ¿no? Yo creo que es, por lo menos desde mi lugar, es poder hacer sentir al otro que somos todos iguales, porque a veces hay como una mirada, pensando, ¿no? En diferentes ambientes y diferentes lugares y diferentes contextos, en realidad, si uno en realidad le hace saber al otro y el otro te hace saber a vos que en realidad somos iguales, porque somos muy iguales, tenemos características diferentes y tal vez alguna situación diferente, pero en ese igual, eso es lo que más me ha hecho como sentir que es como un regalo siempre, en realidad, ¿no? Uno a veces, en realidad pasa, a veces, yo qué sé, se me ocurre con situaciones más críticas, tal vez cárceles o también diferentes escuelas, ¿no? De diferentes contextos, que en realidad siempre tenemos los mismos dolores, siempre tenemos las mismas alegrías, siempre nos salva el otro. Nos atraviesan las mismas cosas. Las mismas cosas, sí. Y me parece que desde el poder estar y poder decirlo, ¿no? A mí me ha ayudado mucho, no sé, como también a que yo recepcionar y también que me recepcionen. Entonces es como lindo, yo me renutro. Si me decís, ¿qué es lo que harías toda tu vida? Bueno, eso. Trabajar con otros desde la mirada de la salud mental, desde la inclusión, desde el acercamiento y desde la humanidad, ¿no? 100%. Fundamental. Sí. ¿Vale? Se habla mucho de la educación emocional. Sí. Y no. Acá voy a ser un poco crítica. En realidad se habla mucho, creo que, no sé qué les parece, pero capaz que se está hablando más. Sí, yo soy como un poco abanderada de llevar la educación emocional, ¿no? A que todos lo puedan conocer qué es. Porque a veces, por lo menos desde mi experiencia, me ha pasado que he percibido o me he encontrado en ambientes que se entiende que la educación emocional es poner, por supuesto que puede haber un disparador con una carita feliz, una carita triste, pero en realidad eso es un detalle. En realidad la educación emocional va mucho más allá, ¿no? Pensando que la salud no es un estado individual, sino que vincular, ¿no? Y entonces la educación emocional lo que nos permite es reconocer, comprender, expresar y gestionar. Entonces hablamos un poco que si yo no puedo
saber lo que me pasa, no puedo gestionar lo que me pasa. Entonces ahí empiezan los problemas de los conflictos en realidad, y cuánto más saludable es, ¿no? A nivel emocional, ¿no? Desde la psiquis, una persona que trabaja en la educación emocional, y que por suerte ahora se presentó un proyecto de ley para incluir en escuelas y en centros educativos, pero yo que he trabajado en centros educativos, les puedo asegurar que trabajado, no desde hacer como, no sé, un collage, eso está buenísimo y nos vincula, pero desde verdad, desde alguien que tenga formación y que lo pueda llevar a cabo, se nota la diferencia. Pero hay estudios en realidad, y hay en Uruguay incluso, también está Bambú, hay muchos estudios que ven, ¿no? Hay proyectos súper lindos en escuelas. Hay una escuela que lleva a cabo una directora que se llama Paola, que hace poco estuve hablando con ella, que empieza ese proyecto de educación emocional en el 2018, y puesto como en acción, se ven muchos beneficios. El clima emocional en aulas y en familias, sí. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Significa eso en pocas palabras. Para mí significa salud mental, ¿no? Significa bienestar y significa, esto es una palabra, significa por lo menos ver que hay una esperanza en eso y que se puede trabajar en serio. Recién ahora se están como abriendo los centros educativos, más que nada, porque yo también tengo la fortuna tal vez de trabajar en privados o de trabajar en consultorio y poder dar encuentros y todo lo demás, pero bueno, por ejemplo, ahora recién empecé en un colegio que trabajo, que tuvo como la apertura linda, como de tomarlo en serio, y eso está buenísimo, es un placer. Es importante que se le dé lugar. Sí. A la educación Sí, emocional, re que mucho antes no sucedía. No sucedía, ¿no? Y pensando que en realidad lo cognitivo no es separado de lo emocional, ¿no? Hoy por hoy está comprobado que somos un todo, y en realidad lo que se enfocaba y que está súper bien, ¿no? Como en el aprendizaje, ¿no? Yo qué sé, matemáticas, que está súper bien, pero en realidad no, se deja de lado en la educación lo que es la gestión y educación emocional. Entonces hoy por hoy se están como acercando, que debería ser, porque no somos seres sueltos, ¿no? De la emocionalidad, de lo físico, del aprendizaje, e incluso en realidad también estudios, y yo lo he comprobado desde la experiencia, cuanto más esté cerca la educación emocional en el conocimiento, ¿no? de un individuo, de un ser, mejor es el aprendizaje, en realidad, va por ahí. Bien. Mariana, trabajás en educación emocional, que veníamos hablando bien de esto. ¿Qué emociones pensás que las personas necesitan aprender a identificar más actualmente en la sociedad? Bien. Yo creo que, la verdad que todas, miren, hay algo que en realidad yo siempre lo charlo, ¿no? Vieron que uno cuando nos encontramos acá, ¿no? Es como, hola, ¿cómo estás? Y es bien, mal, más o menos, tirando, ¿no? Aparece algo un poco en Uruguay como tirando. Y en realidad ahí ya es como que no estamos identificando, ¿no? Ya como desde lo social no estamos acostumbrados a vernos. Entonces, primero todas, y generalmente a veces aparece un poco también la frustración, ¿no? Yo, si me decís, bueno, qué emoción, bueno, la frustración, el poder pensarnos, el poder como vernos. Y también esto, como pensando que no hay emociones buenas ni malas, sino que las emociones nos vienen a decir algo. Sí, ¿qué puedo hacer con eso? Gestionarlo. ¿Ah? Y aparecen algo en esto de que yo, como esto sale como de qué emoción podría ser, cómo era. ¿Qué emociones pensás que hoy en día la sociedad debe nombrar más? De Norman Brad. Yo creo que en realidad debería en principio empezar como a nombrar, ¿no? Empezar como a ver. Porque a veces, no sé si capaz que antes yo lo usaba, pero en realidad digo por desconocimiento, en esto de quiero controlar mi enojo, quiero controlar mi ira, quiero controlar que, no sé, envidia, ¿no? Quiero controlar. Si partamos de la base que la educación emocional nos viene como a enseñar que yo no puedo controlar, sino que sí lo que puedo hacer es gestionar. Y en realidad la emoción, cualquiera sea, yo celebro cuanto más contactemos con lo que nos pasa. Lo que pasa es que también hay alguien que nos tiene que guiar y enseñar
a hacer esto, porque en realidad en esto que hablábamos al principio de la analfabetización emocional, cuando en realidad nosotros pensemos como en la escuela, no sé, en primero, ¿no? Más menos, se nos empieza a enseñar a escribir. Yo no sé escribir, tiene que enseñarme algo. Y bueno, con las emociones pasa un poco esto. Si yo las puedo nombrar, después voy a poder gestionar, pero no voy a poder controlar. Entonces creo que empezar a nombrar estas cosas me parece como... ¿Identificabas como? Identificarlas. Y no discriminar si es una buena o mala, porque en realidad todas son emociones. Lo que tengo que hacer ahí es ver cómo gestiono. ¿Ah? Que es un camino que se lleva tiempo en realidad. Pero bueno. ¿Vale? ¿Cómo incluyes la yogaterapia en tu trabajo? ¡Ah, qué bueno! La yogaterapia la incluyo. Si bien en realidad cuando hice la formación fue como algo también, como ver qué sale ahí, ¿no? Capaz que era algo para uno. En realidad después tuve la suerte también de trabajar con salud mental, en espacios de salud mental, educación emocional, y lo que hago como para unirlo, lo que hacemos es poder tener recursos para gestionar y estar presente, ¿no? Como en la atención plena. Entonces ahí utilizo como muchos ejercicios de respiración, posturas también, si bien no es una clase de yoga, sino que postura, reconocer el cuerpo, estar aquí ahora, también un poco yoga como que se amiga ahí un poco con esto de el equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, generalmente cuando trabajo en el aula o trabajo con adultos o trabajo con niños o trabajo con adolescentes, siempre hay algún espacio para que tengan herramientas para gestionar la respiración y la meditación, ¿no? Que la meditación a veces se piensa como algo como de élite, ¿no? Como uno asocia, o por lo menos yo asociaba a personas que meditan y no, puede ser la meditación en 2 minutos, ¿no? Como llevarlo a lo cotidiano. Creo que tal vez mi tarea o lo que a mí me gusta hacer y creo que va y funciona es llevar todas estas herramientas pero a lo cotidiano, no algo como difícil ni complicado, sino que cualquiera lo puede hacer de cualquier edad, de cualquier contexto, pero tener esas herramientas. Que se pueda volver un hábito. Un hábito. Sí. Y aparte, en realidad, si nosotros podemos repetir, si nosotros podemos guiar, hacer una repetición de una acción, se forma un hábito, ¿no? Hay autores que hablan, vieron que a veces está esto de 21 días, bueno, sí, a veces 21, a veces 30, a veces 60, depende del autor, pero sí es cierto que algo que se hace como mecánico se genera un hábito. Y un poco es eso. Así es. Bien. Lu. Yo voy con la 8. ¿Cómo es tu experiencia trabajando en salud mental? Divina, la verdad es preciosa, o sea, la verdad agradezco todos los días, real, miren que a veces a mí me pasa, siento esto como, y está bueno, me permite conectar, la verdad que con esto genuino de uno, ¿no? Yo cada vez que voy a trabajar, a donde sea, me pasaba cuando iba a estudiar, me pasa como que es una experiencia muy linda, la verdad, muy emocionante, muy disfrutable, pero en realidad la experiencia que tengo, que a veces me frustra en realidad, es un poco que depende del contexto, está más cerca o no de la salud mental, ¿no? Como que a veces, lamentablemente, pero en realidad es así, cuando a veces hay lugares que hay menos recursos económicos, la salud mental está un poco más de lado, por cuestiones obvias, porque hay primeras necesidades. Mi experiencia es un poco... es grata, es linda, pero la experiencia es un poco, a veces me da como penita, no sé, como tristeza pensar, por ejemplo, si nosotros vamos me pasa un poco esto, ¿no? Si vamos a un lugar donde es privado, un encuentro donde es privado, generalmente las personas trabajan y atienden más su salud mental que en otros que no. Y bueno, ahí creo que mi experiencia va un poco por meterme en esos lugares y bueno, algo dejar, ¿no? Porque también me deja mucho a mí. Muy bien. ¿Qué aprendiste de las personas en situación de discapacidad y sus familias a lo largo de tu recorrido? ¿Qué aprendí? Que primero que se puede integrar mucho más de lo que creemos. O sea, nosotros sí lo creemos, pero tal vez yo a veces veo un poco que incluir no solo la palabra, sino que incluir es incluir de verdad, ¿no? Entonces aprendí que si se pone foco en eso y se hace lindo y se hace bien, ¿no? Y se hace con responsabilidad y se hace con conocimiento, se pueden llegar a grandes cosas. Aprendí también
que es súper lindo, no es tan... no es tan teórico lo que voy a decir, es más bien un sentir. Aprendí que a veces compartiendo lo que uno va trabajando y llegando a las familias, ¿no? Que no sea como solo la persona que yo trabajo, contándole el proceso, alentando, ¿no? Como eso se recepciona súper bien, ¿no? Porque no estamos como acostumbrados a trabajar como en comunidad, ¿no? Como por supuesto que nosotros sí, tal vez, pero en realidad como que se ve solo la inclusión con la persona y en realidad hay una familia atrás, hay amigos atrás, hay un centro atrás. Entonces aprendí esto como, me deja como la importancia de la grupalidad y de lo colectivo. De lo colectivo, total. Claro. Sí, y nada, siempre me llevo muchas lindas cosas en realidad de eso. ¿Lu? Voy con mi número de la suerte. ¿Qué te llevó a crear tu propia escuela? 11 es mi número de suerte también. Es un número maestro. ¿Qué me llevó a crear mi propia escuela? Bueno, primero es esto que está presente mucho en la psicología social, es adaptación activa, ¿no? Al cambio de la realidad. Mi propia escuela fue porque en realidad yo tenía consultorio en Montevideo en un momento, viene la pandemia. Obviamente no podíamos ver gente presencial. Miren por dónde va. Siempre tuve empresa, muchos años, de ropa. También en la parte de manejar gente, de gestionar equipos, bueno, de todo lo que es. Viene la pandemia, o sea, obviamente cero, ¿no? Y esto también un poco pasa, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando nos quedamos frente a una situación que es adversa, que no la esperábamos? Y bueno, ahí viene un poco esto de gestión. Y nada, puse ahí, dije, bueno, voy a ver alguna formación para trabajar las emociones, para trabajar la respiración, la ansiedad, ¿no? En esa época que veníamos pasando. Y fue, de verdad, no tenía nada planificado. Hoy por hoy sigo la escuela y bueno, tengo grupos, todo lo demás. No tenía planificado y les voy a decir algo tipo que es así, ¿no? Como desde esta humildad de decir, che, miren que esto está divino ahora y estuvo divino siempre con esa convicción de que podía ser, pero lo primero que yo le mando es a mi amiga Pile, por ejemplo, un video mío con súper nervios, súper nerviosa, medio que tartamudeaba, lo grabé 1000 veces, nada, presentando, porque largué el anuncio, ¿no? Era un acompañamiento que se llamaba 7 días, ¿no? Que entonces todos los días teníamos un Zoom y lo replicaba de noche con las personas que podían ir de noche. Y bueno, como tenía tanto, empezó como la gente como a preguntarme tanto, mandé un video, ¿tá? Y ahí empezó. Obviamente el detrás, yo siempre lo cuento, era como mi amiga diciendo, estás bárbara, sí, va a estar bueno, lo pongo. Y fue una locura, en realidad, en esto de ir intentando, de ir como viendo que sale con lo que a uno le gusta y lo que a uno puede hacer y llevar al otro, porque también hay uno de llevar al otro. Bueno, fue 7 días, me acuerdo, y en realidad empezaron a pedirme y se transformó en que en la otra semana hice otros 7 días y así pasamos, no sé, 3, 4 años, 7, después hice un mes y después era así y hasta hoy sigue, pero fue un poco esto, fue un poco casualidad, fue un poco adaptación activa a al cambio, a lo que iba pasando y fue como la recepción esto de la comunidad y de la gente, decir, che, necesito estos espacios y bueno, y ahí quedó. Mariana, cuando una persona siente que no encaja o está sola, quería preguntarte, ¿qué señales deberíamos aprender a ver como sociedad frente a esto? Sí, lo primero principal que a veces es muy difícil que nos digan, ¿no? O sea, obviamente creando un clima o una confianza, pero pasa que también es muy difícil. Yo creo que un poco, no es una ley, ¿no? Porque en realidad, digo, se dan como diferentes situaciones. Yo creo que un poco acercarnos más al otro, ¿no? Como suena súper simple y pero es acercarnos, porque a veces nos dice algo más, ¿no? A veces podemos observar, pero siempre... Por lo menos a mí lo que me pasa es estar disponible para el otro, ¿no? En esto de repente yo vine acá a Tarabá, siempre estoy como disponible, che, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo estar? ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Yo estoy, ¿no? En esto, en lo cotidiano. Creo que abrir un poco, como abrirnos al otro, ¿no? En todos los ámbitos, me parece que va por ahí. Habilitar, sí. Sí, que siempre viene después del feedback. Exacto. Bien, para ir cerrando la entrevista, Mariana, quería preguntarte si tuvieras que elegir una experiencia profesional que te haya transformado como persona,
¿cuál sería y por qué? Uy, bueno, sí, hay muchas, en realidad pienso en muchas, pero una de las que fue un disparador total es, porque me copaba y porque me gustó, empezar a trabajar con educación emocional, y en realidad lo que me transformó fue ver que realmente suceden cambios. No solo en el clima del aula, en el clima del lugar, en la familia, sino que me encontraba después de repente al otro año con esas mismas personas, con esos mismos alumnos en otro lugar o en otra institución, y se veían estos recursos. Creo que eso me transformó y me hizo como ver como, es por ahí, ¿no? Vamos a trabajar en la salud mental, en la comunidad y como contando, acercando. Creo que eso fue lo que más me cambió. Ver cómo se modificaban algunas cosas, ¿no? Sí. Lu. ¿Qué te lleva de esta experiencia? Bueno, primero, un honor haber estado acá. La verdad, cuando me dijeron para venir, me puse muy contenta, más de lo que puedan imaginar, porque me encanta, me parece buenísimo poder hablar de estas cosas. Me llevo como que hacen un trabajo tremendo, divino. Me encantaron las preguntas. O sea, me llevo como, qué bueno esto, ¿no? Y me llevo también ver el disfrute y toda la dedicación que hacen ustedes. Y bueno, nada, me llevo como acá en el corazón esto. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final de una nueva edición de Inclu Radio Tarobá. Mi nombre es Sebastián Langone y hoy estuve acompañado de Luana y Valentina. Los esperamos en la próxima y espero que nos escuchen y ahí estén para suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Qué lindo!